Ahora, finalmente, le voy a pedir a mi hermano Diego que se acerque con nosotros y vamos a orar por él. Vamos a orar para que esa palabra que nos traiga el día de hoy, pues, viene de parte de Dios. Siempre hemos pedido al Señor que... Y yo quisiera hacerte una pregunta, Diego. Dime. ¿Has orado y por esa palabra dijo? Amén. Sí. Amén. Sí. ¿Sabes qué es lo hermoso? Y quiero que me pongan un minuto de atención. Cada vez que una persona se ha parado acá, estoy seguro de que ha rogado por una palabra. Hace una semana recibo llamadas de muchas personas, pero hay personas que lo llaman a uno para decirle: gracias, pastor, por esa palabra. Un par de personas me han dicho de fuera de Nueva Zelanda la palabra que trajo el hermano Ariel. Dijo: hermano, qué acertado, me bendijo la palabra, etcétera, etcétera. Hay muchas, y esto no es para ensalzar al hombre ni para levantar a ninguno acá, es para levantar al Señor Jesús. Amén. Y darle la gloria a Él. Que Él sea en ti, amado Amén. Hermano. Que Dios lo bendiga. Gracias, Señor. Bueno, gracias, Señor. Primero lo primero, ¿no? El saludo. Un saludo a todos los hermanos. Gracias. Bueno verlos. El tiempo pasa muy rápido, ¿no? Cada 3 semanas nos vemos, pero el tiempo pasa muy rápido. Un saludo a todos nuestros hermanos y a todos los que nos ven en los canales de YouTube, de Facebook y de Instagram. Oramos para que esta palabra sea de bendición para ustedes y que traiga edificación a sus vidas, a todas nuestras vidas. Amén. Bueno, es interesante como todo lo que han dicho los hermanos en esta tarde hasta este momento realmente toca o tiene algo que ver con la palabra que el Señor nos da para esta tarde. Y allí la primera cosa que tenía para compartir es que la palabra de Dios realmente nos confronta. Siempre que leemos la palabra de Dios hay una confrontación para nuestras vidas. De principio a fin, si vemos, siempre hay una pregunta. Dios siempre está haciéndonos preguntas a través de toda la palabra. Y en Génesis, si ustedes recuerdan, después de que Adán y Eva pecaron, Dios estaba allí. Obviamente que Él sabía dónde estaban, pero Él hace una pregunta: ¿dónde estás? Y de ahí para adelante Él empieza a hacer esta serie de preguntas. Y recordemos que la semana anterior el hermano Ariel nos preguntaba, o él decía: ¿somos hijos de Dios? Él hablaba de la disciplina, porque al que ama, Dios disciplina. Y lo disciplina, ¿por qué? Porque es su hijo. Y él nos decía: no, ¿eres hijo de Dios? ¿Estás siendo disciplinado por Dios? Entonces realmente es hermoso como la palabra de Dios nos confronta en todo momento. ¿Y para qué nos confronta? Para que lleguemos a ese punto que tocó William hace un momento, ¿no? Leemos y tenemos ese tiempo de juzgarnos a nosotros mismos, pedir perdón y ver en Cristo que ya hemos sido perdonados. Pero tenemos esa oportunidad, eso es continuo en la palabra de Dios, esa confrontación para que nos autoevaluemos y vayamos, antes de ser juzgados, realmente pedir perdón por nuestras desobediencias, por andar fuera de la voluntad de Dios. Y hermanos, estamos en medio de tiempos bien peligrosos, diría yo, pero a la misma vez interesantes, porque en medio de esto el Señor actúa, el Señor obra. Si ustedes recuerdan, cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto, pasaron estas maravillas, todo lo que hizo y lo que hacía el Señor finalmente era para darse a conocer, no solo al pueblo judío, sino a todo el mundo, ¿verdad? Pero también vemos que ciertas
sucesos no tocaron al pueblo de Dios. Y estamos en medio de algo parecido. Vemos y escuchamos cuando hablamos con hermanos en otros lugares, gracias a Dios, esta enfermedad, esto no los ha tocado a ellos ni a sus familias. Y si los ha tocado, el Señor los ha restaurado. Amén. Y Elizabeth mencionaba precisamente, era algo que tenía allí, que ella ve a los niñitos, ¿no? Los niñitos a veces van vestidos de niñas, a veces de niños, y estamos en este mundo así, ¿no? No solo los niños, sino el que quiera se levanta y puede ser cualquier cosa. Cambia como el clima, y si cambia como el clima acá en Nueva Zelanda, sería una cosa, estamos en serios problemas, porque sería como 4 estaciones en un día, decimos, ¿verdad? Entonces, esa palabra realmente creo que nos lleva a un punto, y esto de la identidad, esto de ser cuestionados, de ser confrontados, nos tiene que llevar a algo. Hace 3 semanas mencionaba, o la palabra que tocábamos nos hablaba de tomar el camino correcto, que estamos enfrentados día a día a tomar decisiones y que cada decisión tiene su consecuencia, pero hay una específicamente en la cual estábamos hablando y en la cual Nicodemo estaba enfrentado allí con las cosas que el Señor le estaba diciendo. El Señor le estaba presentando una serie de sucesos que iban a ocurrir para que en el momento que éstas ocurrieran, Él tomara una decisión. Y nosotros nos vemos enfrentados a esto, no solo Nicodemo, sino cada uno de nosotros cuando recibimos o cuando compartimos o nos comparten el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de Jesucristo. Tenemos que tomar una decisión: ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? Y tenemos que saber que esta decisión es trascendental en nuestras vidas, porque esto tiene unas consecuencias eternas. Amén. Revisaba las notas que tenía para ese mensaje, y cuando estaba preparando le eché una mirada a ese que preparé la vez pasada, y fue interesante que precisamente un párrafo que tenía allí para compartir, por alguna razón el Espíritu lo pasé, no lo compartí. ¿Por qué? Porque luego de que lo compartí en estas 3 semanas, Él ha puesto algo muy, muy puntual en mi corazón para compartir, y es muy relevante y que tiene mucho que ver para definir, para afianzar, para, ¿cómo decirlo? Para darnos una identidad, que es lo que necesitamos para estos tiempos. Y como hemos venido hablando de resoluciones, y como decíamos, es un cambio de dirección, esto es lo que el Señor nos muestra en su palabra, para que esto sea una realidad, para que esto sea una verdad, no sea solo un propósito en nuestra carne, sino que realmente sea una decisión o un propósito que realmente va a llegar a su fin. Amén. Vamos a orar primero. Señor, te damos gracias. Te pido, Señor, que haya gracia en esta palabra, Señor, que esta palabra, esta semilla, Señor, caiga en nuestros corazones, Señor. Sabemos que tú has venido trabajando en nuestros corazones, Señor. Has venido, Señor, removiendo esta tierra, Señor, preparando este terreno, Señor, para que esta semilla, Señor, caiga en un buen terreno donde esta semilla pueda morir, pero no solo morir, sino que vuelva a la vida y traiga mucho fruto con ella. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, nos bendiga, nos edifique, nos confronte, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, Señor, siempre dándonos discernimiento, Señor, sabiduría, entendimiento en estas cosas, Señor, para poder ser obedientes, Señor,
y tener siempre nuestros ojos puestos en ti. Padre, te damos gracias por tu Hijo, te damos gracias por tu Espíritu. Ponemos esta tarde en tus manos y ponemos esta palabra en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a volver a considerar el capítulo 3 de Juan y vamos a leer los versículos 1 al 12. Juan 3, 1 al 12. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, o estas señales, que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Qué interesante conversación, ¿verdad? Muy interesante. Y viene Nicodemo, viene de noche y le hace no le hace esta pregunta, viene con este saludo al Señor. Y es interesante cómo el Señor mismo no viene Él directamente va a confrontarlo. Él sabe qué hay en el corazón, qué hay en la mente de Nicodemo. Y no le dice: gracias por tu saludo, no que he considerado de tu parte verme como tu maestro, considerar tal vez pensar que vengo de Dios. No, él inmediatamente, conociendo lo que él tenía en su mente, en su corazón, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Obviamente, nosotros no somos mejores que Nicodemo, y estas palabras como que son difíciles de entender, ¿no? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Volveré a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Pero nuevamente Él le va a seguir dando unas claves, por así decirlo, o algo que lo va a llevar, o que nos va a llevar a entender estas palabras. Y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a ver, porque hay cosas bien interesantes allí que analizar. Y si tenemos en cuenta lo que él le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Él debería saberlo. El Señor le dice: tú
maestro, tú que enseñas la ley, tú deberías saber esto, tú deberías entender lo que te estoy diciendo y pues no pensar estas cosas, ¿no? Como o sea, a nadie le cabe en la cabeza que va a volver al vientre de su madre y nacer nuevamente. O sea, no tiene sentido, pero en ese tiempo, o si vemos al Señor Jesús, todas sus enseñanzas o de la manera en que ellos enseñaban en Israel era a través de alegorías, de metáforas. Hacían lo que es en lo físico, en la carne, lo llevaban a lo espiritual. Y si vemos este evangelio de Juan, vamos a ver que el Señor, el Espíritu, esta palabra inspirada, siempre hay en algún punto que nos habla de un nacer de nuevo de una u otra manera, desde el principio hasta el final. Entonces veíamos antes en el capítulo 2 las bodas de Caná. ¿Qué pasó? Se acabó el vino en esta boda. Y pues sabemos que el agua es el agua de vida, es el Señor, pero en una boda nadie ofrece agua. ¿Y qué hace el Señor? Pide que llenen estas 2 tinajas de agua. Y algo pasó y esta agua fue convertida en vino. Entonces vemos algo, que hay un cambio allí de naturaleza. El agua dejó de ser agua y fue vino. Luego le llevan este vino al maestresala, él lo prueba y él quedó maravillado porque él decía, o sea, ¿cómo es posible que este vino es de la mejor calidad, lo vas a ofrecer al final cuando ya el otro vino se ha acabado? Porque era todo lo contrario, tú dabas el buen vino al inicio para que todo el mundo lo disfrutara y ya después de que todos estaban ya, como dice, felices, les daban el de menor calidad para que no notaran la diferencia. Pero vemos acá un cambio de un agua a un vino. También vemos el caso del joven ciego, ¿verdad? Si uno se pone en los zapatos de una persona ciega de nacimiento, nunca ha visto nada. Pero cuando sus ojos son abiertos, cuando sus ojos fueron restaurados, este hombre fue una persona nueva. Fue otra completamente diferente. A tal punto que ni le importó el rechazo de sus padres, porque para sus padres, si recuerdan el pasaje, sus padres les interesaba más el poder tener acceso, entrar a la sinagoga, que realmente lo que había pasado con su hijo. Pero este hombre fue hecho nuevo. Entonces realmente en todo el evangelio pasan este tipo de cosas y él mismo en estas buenas nuevas esto va unido, esto va junto. El entender que somos salvos, que somos justificados por gracia, y asimismo va a pasar con este nuevo nacimiento. No hay absolutamente nada que nosotros podamos colocar allí o poner o hacer para ser unas nuevas criaturas. Amén. Y vamos a ver lo interesante de esto, porque realmente hay una relación profunda allí entre la palabra de Dios y este nuevo nacimiento. Vamos a devolvernos un poco a Juan, al primer capítulo de Juan, versos 12 y 13. Dice, verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hechos hijos de Dios, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. No hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer o colocar allí para ser hechos hijos de Dios. Es por su voluntad.
únicamente por su voluntad. Ahora nos vamos a regresar al Antiguo Testamento y con lo que vamos a leer en el Antiguo Testamento vamos a darnos cuenta por qué el Señor le dice a Nicodemo: ¿eres maestro y no sabes estas cosas? Vamos a Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer el verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, ni que tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, por la palabra de Dios que somos hechos nuevos. De todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y vamos a ver cómo esto va a ir progresivamente, porque no se queda solo en la carne, sino va a ir al alma y va a ir directamente al espíritu. Vamos a Isaías capítulo 55, versos 2 y 3. Dice: ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. ¿Qué nos está diciendo allí el Señor? Nos está llamando. Oíd. ¿Y qué vamos a escuchar? La palabra de Dios. Él siempre nos está llamando, nos está buscando para que escuchemos atentamente, para que comamos la palabra de vida. Y Él nos dice allí: venid. Nos invita, nos llama, nos está buscando y nos dice que debemos escucharlo a Él, escuchar su palabra. Y por esta palabra nuestra alma vivirá. Entonces acá vemos, ya hemos pasado del cuerpo, de lo carnal, al alma, del espíritu. Y ahora vamos a el libro de Ezequiel capítulo 37. Y aquí nos vamos a dar cuenta de por qué el Señor realmente, o sea, aparte de esto, Él le decía: ¿eres tu maestro y no sabes estas cosas? ¿No sabes de lo que te estoy hablando? No es carne, no es sangre de lo que yo te estoy hablando, sino es algo espiritual. Vamos a leer varios versos allí en el capítulo 37 de Ezequiel. Vamos a empezar en el verso 4. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Verso 5: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Verso 6: y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Verso 9: y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y en el verso 14: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová.
Entonces, ¿qué vemos ahí? Qué maravilloso ver que es por su palabra, que es escuchando su palabra, que Él hace entrar su espíritu y que Él restaura todo, Él lo hace todo nuevo. Y vamos viendo que ahí Él no le dice nada a los huesos secos, algo que tengan que hacer. Todo es obra de Él. Y me dijo, y yo hago entrar y pondré. Así ha dicho Jehová, y pondré mi espíritu. Entonces realmente hay una palabra, la palabra de Dios hay una conexión fuerte también allí entre estas dos cosas, entre la palabra y el nacer de nuevo. Y vemos el porqué, la razón por qué Nicodemo debería saber estas cosas, pero por alguna razón no lo sabía tal vez, o sí lo sabía, pero no lo había entendido. Y podemos ver allí, vamos a entender allí en el verso donde leímos, verso 9. Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y ahora vamos a volver allí a Juan y vamos a ver lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo, para que él entienda lo que quiere decir. Juan 3, verso 8. Le está diciendo 7 y 8, le dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y que estamos viendo allí en Ezequiel, le está diciendo al Espíritu que venga de los cuatro vientos. Dice: ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Entonces vemos, es hermoso ver la conexión. Es realmente la palabra la que hace esa obra. El Señor mismo hace esa obra en nosotros. No solo nos justifica, no solo nos salva, pero nos hace renacer de nuevo, nos hace nuevos. Amén. Ahora vamos a ver un par de versos en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1 verso 18, que nos continúan afirmando estas cosas. Santiago 1 verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y esto es algo maravilloso, porque estamos en una creación caída, en una creación que se va degenerando cada día más, pero Él acá nos está diciendo que nos hace nacer por palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y esto es un adelanto. Las arras del Espíritu Santo somos sellados, dice, es un adelanto de lo que viene. ¿Y por qué vamos a ser primicias o por qué somos primicias? Porque sabemos que vendrá un tiempo en el que todo volverá a ser hecho nuevo. Pero mira que el Señor ya está empezando esa obra de restauración, de renovación, y nosotros somos sus primicias. Amén. Vamos al primera de Pedro, verso 23.
Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, si recordamos, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, no hay nada que hacer, simplemente es carne, pero lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y acá es lo que nos está diciendo, ustedes están siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de algo incorruptible. Nos está hablando de un nacimiento espiritual por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Una obra eterna que el Señor hace. Y ahora nos preguntamos, ¿no? Esa era una inquietud que tenía Nicodemo allí cuando el Señor le dice, pero me estás diciendo que tengo que nacer de nuevo, pero ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata esto? Vamos a ver un par de aspectos para que podamos entender un poco esto. Vamos a Romanos capítulo 2, vamos al verso 29. Romanos 2, verso 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Entonces, este nacimiento es una circuncisión espiritual, es algo hecho en el corazón nuestro, algo espiritual, algo que no viene, no puede venir de nosotros, pero viene de Dios. En Gálatas 6:15 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No es la religiosidad, no es la religión, no es nada, no es obra de hombre, no es obra de nuestra carne, sino es una obra de Dios. Es esa circuncisión hecha en nosotros, remover ese corazón de piedra que tenemos, ¿no? Ese corazón de piedra, y Él nos da un corazón nuevo, un corazón de carne. También, ¿qué es esto del nuevo nacimiento? También es una resurrección espiritual. Vamos a, lo tengo acá, Lucas 15:24. Y si recuerdan, allí estamos, Jesús estaba hablando la parábola, compartiendo la parábola del hijo pródigo. Y el hijo pródigo pues hace todo esto, toma sus decisiones, se va, malgasta todo lo que tiene. Pero hay un punto clave en esa historia donde él recuerda todo lo que tenía, todo lo que le pertenecía, y regresa. Y estas son las palabras de este padre: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Él nos halla, Él nos encuentra, Él nos busca. Él pasó, obviamente Él mismo se buscó todas estas dificultades, estos problemas, pero al final son dificultades que lo hicieron regresar. Fue hallado, somos nosotros, somos hallados.
Y ahí mismito, en la siguiente carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 1 nos dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y en el verso 6 nos dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay una resurrección. Con Jesucristo Él murió, pero en Él también somos resucitados. También hay una transformación espiritual con esta nueva vida, con este nuevo nacimiento. Y si recordamos lo que había pasado con Pedro, él pues había negado al Señor, crucificaron al Señor, él obviamente tenía un dolor de haber hecho estas cosas. Y él estaba esperando allí junto a los otros discípulos qué iba a suceder, ¿no? Ninguno de ellos tenía la certeza ni la confianza. Habían escuchado que el Señor se iba a levantar al tercer día, pero cuando revisamos las escrituras no estaban muy convencidos de eso. Pero vamos a ver qué pasó con Pedro. Veamos Hechos capítulo 5, verso 15 y 16. Voy a leer el 14. Dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hubo una transformación en él, tanto que todos, no dicen algunos, sino todos los que venían allí eran sanados. Amén. ¿Qué es esto también? Hay un lavado, hay una limpieza espiritual en nosotros. Y allí vemos el sentido porque el Señor Jesucristo nos decía: tienen que ser nacidos de agua y de espíritu. El agua nos va a limpiar de esto. Isaías 6, verso 7 nos dice: y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Él nos limpia. Él nos limpia. Zacarías 3, verso 4 nos dice: Josué fue limpiado, sus vestiduras viles quitadas, y le fueron colocadas ropas de gala. Y si vemos todo el contexto allí de lo poderoso de este pasaje allí, es que Satanás estaba allí presente. Y estaba el ángel de Jehová, Cristo Jesús, pero fue visto Cristo. Y Josué fue limpiado, sus vestiduras viles fueron quitadas y ropas de gala fueron puestas allí. Juan 15, verso 3 nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Primera de Corintios 6, 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios. Y este es hermoso porque nos está mostrando esta Trinidad allí actuando, siendo una misma voluntad, siendo la voluntad del Padre puesta por obra.
que está cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad del Padre, que seamos limpios, que seamos renovados, que nazcamos de nuevo. Pero no lo podemos hacer si no está Jesucristo allí, pagando por ese pecado. Y luego viene el Espíritu a hacer su obra y a hacernos nuevos. Amén. Y ahora, hermanos, sigamos considerando allí las palabras del Señor en Juan. Él nos presenta allí la necesidad de estas cosas, de nacer de nuevo, porque hay un propósito, por algo se lo está diciendo. Verso 3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 5 nos dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No podemos ver, no podemos entrar en el reino de Dios si no nacemos de nuevo, si no nacemos de agua y del Espíritu. Entonces son cosas serias, porque Nicodemo venía con ese deseo: cómo entrar, cómo ver el reino de Dios. Y Jesús le está diciendo: si no nacieres de nuevo, no lo verás, no entrarás. Y son dos cosas importantes, porque es no solo ver, sino es también entrar. A veces nosotros nos quedamos como viendo, apreciando, pero realmente Él quiere que nosotros veamos y entremos. Ariel hablaba la vez pasada, ¿no? Esa carrera. La carrera no es solo verla, es correrla. A eso nos está llamando acá el Señor. No solo tienen que ver, tienen que entrar, tienen que correr, tienen que participar, tienen que ir por ese camino. No hay otra manera. Y para esto nosotros debemos entender la necesidad de esto. Hay una necesidad de estas cosas, de el desear este nuevo nacimiento. Y vamos a ver un par de versos para que nos demos cuenta de esto, porque realmente nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra depravación va delante nuestro. Y allí vemos por qué este nuevo nacimiento es solo voluntad del Padre, no es voluntad nuestra. Génesis 6, vamos a leer el verso 3 y el verso 5. Verso 3, perdón, 6, estoy en el 6, 3 y 6, 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y así sí vamos viendo a lo largo de la palabra, en los Salmos, en Romanos, y en muchos lugares nos dicen que todos, en Romanos 3:12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De nosotros no sale nada bueno, mas lo bueno viene de lo alto. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
por la voluntad del Padre nacemos y solo es la única manera de que lo bueno pueda estar en nosotros, de que haya esa voluntad en nosotros de ser como Él, de hacer lo que Él hace y de buscar su buen camino. No hay nada por nosotros que podamos hacer. Entonces, hermanos, hay una necesidad. Si queremos ver el reino, si queremos entrar en ese reino, tenemos que rogar por este nuevo nacimiento. Y es urgente. William decía al inicio, hermanos, es hoy. Es hoy. Hoy es el día del Señor. Hoy es el tiempo, hoy es la hora del Señor. El Señor está cercano a nosotros hoy. Mañana es el día de Satanás. Mañana es el día del mal, mañana es el día de que no nos está ocurriendo lo que está ocurriendo en los demás países, pero hemos tenido terremotos. Hace poco se celebraba se conmemoraba el aniversario de los ataques. Aquel día fueron los musulmanes. Cualquier día podemos ser cualquiera de nosotros. O sea que no estamos en una burbuja. Estamos en esta tierra, estamos en un mundo corrupto y necesitamos arrepentirnos. Y el Señor nos está invitando, Mateo 9:13, id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Marcos 2:17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo he venido a llamar justos, no he llamado a venir a justos, sino a pecadores. Hermanos, Isaías 56:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Hoy es el día, hoy es el día. No hay mañana. El mañana puede ser demasiado tarde. Para terminar, quiero invitarlos a que cierren sus ojos. Voy a leer el Salmo 51. Y la razón es que esta es la manera en que nosotros, esto es lo que nos ha dejado el Señor, oír su palabra, leer su palabra, estudiar su palabra y orar. Y como decía al inicio, la palabra nos confronta. Hoy el Señor nos pregunta, te pregunta a ti, a cada uno de nosotros y a los que nos están viendo, ¿has nacido de nuevo? ¿Eres realmente, tienes esa certeza de que eres una nueva creación? ¿Deseas que el Señor tenga, que en su voluntad desee que tú nazcas de nuevo? Hermanos, es tiempo de clamar, de orar, de que el Señor haga esa obra eterna y para siempre en nosotros. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia,
Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí la maldad, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hísopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca toda tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mas haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque tú nos confrontas, pero no para condenarnos, sino para que vengamos a ti a recibir vida. Te damos gracias porque tú, Señor, nos has salvado. Te damos gracias, Padre, porque en tu voluntad nos has llamado, nos estás llamando, nos seguirás llamando, Señor. Padre, gracias por tu Hijo. Gracias por tu Espíritu que nos da vida y una nueva vida, una nueva creación nos haces. Te rogamos que día a día, así como tus misericordias son renovadas, son nuevas cada mañana, que esta vida que nos has dado, que nos has depositado, este tesoro que está allí, Señor, siga dándonos vida, nos siga resucitando cada mañana. Y que a pesar de que nuestros pecados están delante nuestro, siempre haya un deseo en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, de ir humildemente a ti para encontrar esta vida que en tu voluntad has decidido darnos. Padre, gracias por esta tarde, por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que ven y verán el mensaje, y que seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, haciendo la obra en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en el santo nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, Padre, gracias por esa bendita palabra. Gracias por el renuevo de tu Espíritu Santo el día de hoy, Señor. Gracias porque hoy consideramos, Señor, el arrepentirnos, Señor. Salir de aquí, como lo dijimos, renovados. Salir de este lugar con el deseo de agradarte una vez más, Señor. Señor, fuimos lavados por tu palabra. Tu palabra es fiel y verdadera, Señor. En ella caminaremos, Señor, en tu Santo Espíritu. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor Dios verdadero.